¿Cómo lograba un ser humano mantenerse con vida cuando el mundo entero se congelaba y el frío no era solo una molestia, sino una sentencia de muerte segura? Imagina estar atrapado en una choza oscura, con el viento aullando afuera y el termómetro cayendo en picada, sabiendo que si el fuego se apaga, es probable que tú y tu familia no despierten mañana. Pero, ¿y si te dijera que ese campesino medieval, acurrucado en su casa llena de humo, conocía secretos sobre el calor y la supervivencia que nosotros, con nuestros termostatos inteligentes y ventanas de doble cristal, hemos olvidado irremediablemente? Esta narración te llevará a un mundo donde el calor no era un derecho, sino un tesoro vital, el resultado de una lucha diaria y de un ingenio asombroso. Esta es la crónica de cómo nuestros antepasados, usando nada más que barro, paja y su propia astucia, transformaron refugios de apariencia miserable en verdaderas fortalezas contra el invierno. Es una historia de ingeniería genial nacida de la desesperación y de una comprensión profunda e intuitiva de las leyes de la naturaleza. ¿Cómo obligaban a la tierra a calentarlos desde abajo? ¿Por qué el humo, que hoy vemos como un enemigo, era su aliado más crucial? ¿Y qué sencilla estructura doméstica, hoy olvidada, marcaba la diferencia entre la vida y la muerte en una noche helada? Antes de sumergirnos en estos secretos, un breve aviso. Como miembro del canal, puedes disfrutar de beneficios exclusivos y apoyarnos directamente con un clic en el botón de Gracias debajo del video, pues tu contribución es lo que hace posibles estos viajes en el tiempo. Hoy revelamos 10 métodos increíbles con los que los campesinos medievales ingleses no solo sobrevivían al invierno, sino que creaban un microcosmos cálido y único dentro de sus hogares. Y al final de este video, entenderás por qué la calefacción del pasado no era una primitiva hoguera, sino un arte de supervivencia altamente sofisticado. Así que para que podamos continuar con estas misteriosas travesías, no olviden suscribirse a nuestro canal Sobreviviendo al Pasado y darle like al video. Su apoyo ayuda a que los misterios de la historia lleguen a más personas, y escríbanos en los comentarios cuál creen que fue el truco más genial para mantenerse calientes. El primer y más fundamental secreto del calor en una casa campesina residía en su propia construcción. Para un ojo moderno, unas paredes hechas de tejido de ramas y barro parecen la cumbre de la inseguridad, y nos imaginamos el viento helado silbando por las grietas de un muro que parece cartón. Sin embargo, precisamente ahí radicaba el genio nacido de siglos de prueba y error, pues tal pared no era una barrera inerte como las nuestras, sino un organismo vivo y respirable que funcionaba como un primitivo pero eficaz acumulador de calor y regulador de humedad. El esqueleto de la choza consistía en un marco de varas flexibles estrechamente entrelazadas, generalmente de sauce o avellano, que formaban una rejilla fuerte, y este armazón se recubría luego por ambos lados con una mezcla espesa y tenaz, cuya composición era pura alquimia. La base era arcilla, que tiene una alta capacidad térmica. Se añadía paja picada o hierba para reforzar y evitar grietas al secar, arena para dar estructura y estiércol de vaca rico en fibras no digeridas que servía no solo como refuerzo adicional, sino como un excelente pegamento natural. Cuando esta mezcla se secaba al sol, se volvía dura como la piedra, pero conservaba una porosidad microscópica, y es exactamente esta porosidad la que permitía a la pared respirar, dejando pasar lentamente el aire y, lo que es más importante, la humedad, impidiendo así la acumulación de moho y humedad dentro de la casa, el principal enemigo en los climas fríos que hace que el hielo se sienta en los huesos. Durante el día, cuando el fuego central ardía, esta pared masiva de barro absorbía el calor lentamente durante muchas horas. No lo reflejaba como la fría piedra del castillo del señor feudal, sino que lo bebía con avidez, lo almacenaba y se convertía en una inmensa batería de baja temperatura.
Y cuando el fuego se apagaba por la noche, comenzaba la magia silenciosa. Las paredes que habían guardado el calor diurno comenzaban a devolverlo lentamente al interior de la choza, irradiando una calidez suave y reconfortante que calentaba el aire en el espacio cerrado y evitaba que la temperatura interior cayera a los niveles gélidos del exterior, haciendo que la casa exhalara literalmente el calor guardado para proteger a sus habitantes. Quizás el aspecto más desconcertante era que la choza campesina no tenía chimenea y el humo del hogar no salía directamente por un tiro, sino que subía lentamente y formaba bajo el techo un denso y cálido lago de aire caliente y humo. Esta capa transfería su energía a todo lo que tocaba, el grueso techo de paja, que ya de por sí era un excelente aislante, las vigas de madera y sobre todo las partes superiores de las paredes de barro, logrando que todo el interior de la casa se calentara de manera uniforme. Lo que a nosotros nos parece un error de diseño fatal, la falta de chimenea y las paredes porosas, era en realidad un sistema holístico genial de calefacción pasiva, regulación de humedad y conservación de la propia vivienda, ya que la creosota y otras sustancias del humo impregnaban profundamente el barro poroso de las paredes y la paja del techo, actuando como un potente antiséptico e insecticida que mataba el moho y los hongos y ahuyentaba a los insectos parásitos y la carcoma, convirtiendo al humo no en un desecho, sino en una parte activa del sistema de calefacción y defensa. En el centro del mundo campesino, en el corazón de la choza, se encontraba el hogar abierto, no una chimenea en nuestro sentido con portal de mármol y tiro alto, sino una simple pero vital depresión revestida de piedras en el suelo de arcilla. No era solo un lugar para el fuego, era un centro de supervivencia multifuncional, el motor principal de la vida alrededor del cual giraba absolutamente todo, y su ubicación en el centro de la única habitación era decisiva para la transferencia de calor. A diferencia de una chimenea de pared que emite calor principalmente en una dirección y calienta inútilmente un muro exterior masivo, un hogar central irradiaba su energía térmica 360 grados a su alrededor, dispersando el calor radiante como un sol uniformemente en todas direcciones, calentando el suelo de barro, las paredes, el aire y sobre todo a las personas donde quiera que estuvieran. Aquí se cocinaba la comida y este proceso era una parte integral de la calefacción, pues un caldero de hierro fundido y su contenido caliente, colgado de un trípode o una cadena con una comida sencilla de cereales y tubérculos, podía hervir y cocerse a fuego lento durante horas. El vapor caliente que subía del caldero humidificaba el aire invernal secado por el humo, haciendo que se sintiera más cálido y fuera más agradable de respirar. El propio caldero de hierro fundido y su contenido caliente se transformaba en un acumulador de calor adicional que seguía emitiendo calor mucho después de que el fuego se hubiera extinguido. El combustible, ya fuera leña recogida con esfuerzo en el bosque o turba extraída del páramo, era el recurso más valioso del campesino, por lo que dejar que el fuego se consumiera y apagara durante la noche era un desperdicio inimaginable. Por eso, el fuego no se extinguía cada noche, sino que se conservaba y transformaba en una especie de almacenamiento térmico a largo plazo, mediante un proceso que era un verdadero ritual. El padre de familia seleccionaba con unas tenazas o simplemente con 2 palos robustos las mejores brasas, los corazones densos, completamente incandescentes y al rojo vivo de los leños más grandes, preferiblemente de roble o haya, y los apilaba en un montón denso y compacto en el centro del hogar. Luego, cubría cuidadosamente las brasas con una gruesa capa de ceniza seca de fuegos anteriores. La ceniza es un excelente aislante térmico y actuaba como una manta que restringía fuertemente el flujo de oxígeno a las brasas,
deteniendo el proceso de combustión abierta, pero sin dejar que se apagaran por completo. El fuego pasaba a un modo de combustión extremadamente lento y económico, y bajo este sarcófago de ceniza se mantenía un calor intenso e invisible durante toda la larga noche, de modo que en la mañana fría y oscura, el campesino no tenía que luchar para encender un fuego nuevo, sino que bastaba con apartar la ceniza para que aparecieran las brasas rojas y vivas, un puñado de musgo seco encima, y la llama alegre volvía a arder al instante. Una de las fuentes de calor más eficientes y discretas en la casa campesina medieval eran los propios animales, pues muchas viviendas, especialmente en las regiones más frías del norte de Inglaterra, eran del tipo casa larga, un edificio alargado bajo un techo de paja común dividido interiormente solo por una delgada pared de entramado, en dos partes, la mitad residencial para la familia y el establo para el ganado. Para nosotros, tal vecindad es sinónimo de condiciones insalubres y hedor, pero para ellos era una estrategia genial y a menudo la única forma de sobrevivir al invierno, ya que un animal grande como una vaca o un buey es una verdadera estufa biológica. Al digerir alimentos vegetales crudos, su complejo sistema estomacal genera enormes cantidades de calor metabólico. Una vaca adulta puede producir hasta 1 kilovatio de energía térmica, comparable a un pequeño calentador eléctrico, y este calor calentaba el aire en su parte de la casa y sobre todo el tabique compartido con la zona de vivienda, convirtiendo esa pared de barro y ramas en un gran radiador estacionario que funcionaba las 24 horas del día. La familia colocaba instintivamente su cama común contra esta pared caliente, recibiendo así una calefacción pasiva constante de los animales, en una simbiosis perfecta dictada por la amarga necesidad. El frío en la choza campesina medieval provenía principalmente del suelo, ya que la tierra húmeda y congelada actuaba como un radiador de frío gigante. Y para combatir a este enemigo, los campesinos utilizaban el material más barato y versátil que la tierra les daba tras la cosecha, la paja. Pero no la tiraban simplemente al suelo, sino que creaban intuitivamente un ingenioso biosistema de cama profunda que transformaba el suelo helado de una fuente de frío en una fuente de calor pasivo. Todo el piso de barro en la zona habitable se cubría con una capa gruesa de materiales orgánicos que podía tener varias decenas de centímetros de altura, compuesta no solo de paja de cereales, sino también de helechos secos, juncos y hojas de otoño. En las capas inferiores, cerca del suelo, la paja vieja y asentada se mezclaba con la humedad inevitable de la tierra, el agua derramada, restos de comida y otros desechos orgánicos, y en este ambiente oscuro, húmedo y denso, comenzaba un proceso activo de putrefacción lenta y compostaje, donde miles de millones de bacterias termófilas que descomponían la celulosa desencadenaban una reacción exotérmica, es decir, un proceso que libera calor. El suelo de la choza comenzaba a calentarse a sí mismo desde abajo, y en primavera, esta cama compostada rica en nitrógeno y fósforo se llevaba a los campos como un valioso fertilizante y una garantía para la futura cosecha, siendo un ejemplo perfecto de economía circular sin residuos. Cuando el calor de la casa era limitado e inestable, el propio cuerpo y la ropa formaban la última línea de defensa. La vestimenta del campesino medieval inglés era su sistema de calefacción portátil personal, que casi nunca se quitaba por completo. Su notable eficacia residía en el inteligente principio de las capas y el uso estratégico de lo que nosotros llamaríamos suciedad,
La base era una larga camisa interior de lino que absorbía bien el sudor, y sobre ella se llevaba una túnica de lana de oveja vasta, áspera y tejida en casa. El secreto de la lana reside en la estructura de su fibra, que atrapa millones de diminutas bolsas de aire, y este aire estancado es el principal aislante. Sin embargo, el secreto más importante era que la ropa exterior de lana casi nunca se lavaba, y la razón de esto era la lanolina, la cera grasa natural que envuelve la lana de oveja. La lana sin lavar conservaba esta capa de grasa que hacía que la tela fuera prácticamente impermeable al agua y mucho más resistente al viento, por lo que esa ropa sucia, que olía a oveja, sudor y humo, era mucho más cálida y funcional que la ropa limpia y desengrasada, y a menudo se dormía con la misma ropa que se usaba durante el día para no desperdiciar el precioso calor corporal en una cama fría. Entrar en una cama húmeda y fría era un choque físico, y para suavizar esta transición brutal, los campesinos utilizaban fuentes de calor portátiles simples pero extremadamente efectivas que cargaban como baterías en el hogar. La variante más sencilla era una piedra común. Los campesinos elegían por experiencia guijarros de río lisos y planos o trozos de arenisca densa que tenían una alta capacidad térmica específica, y la piedra seleccionada se colocaba por la noche en las cenizas calientes al borde del fuego, donde se calentaba lenta y profundamente. Antes de que la familia se fuera a la cama, se sacaba la piedra caliente de las cenizas, se limpiaba rápidamente y se envolvía firmemente en varias capas de telas viejas. Esta almohadilla térmica improvisada se colocaba 10 o 15 minutos antes de dormir en el centro del colchón de paja, liberando su calor seco lenta y uniformemente para crear una isla cálida y acogedora en la cama. Una opción más avanzada y segura era una olla de barro robusta con una tapa bien cerrada que se llenaba con cenizas incandescentes y algunos pequeños carbones de larga duración del hogar. Este recipiente de cerámica liberaba el calor aún más tiempo y más suavemente que una piedra, y podía llevarse con seguridad bajo la manta. Algunas de las primeras y más sencillas viviendas campesinas en Inglaterra eran las llamadas casas pozo. En lugar de construir una casa directamente sobre la superficie, los campesinos cavaban una fosa poco profunda pero ancha, de medio metro a 1 metro de profundidad, por lo que el suelo de su casa quedaba significativamente por debajo del nivel del terreno. La tierra posee una enorme inercia térmica, y por debajo de la línea de congelación, la temperatura del suelo permanece relativamente estable durante todo el año. Así que al hundir su casa en la tierra, el campesino aislaba la mayor parte de sus paredes del gélido viento invernal y de las temperaturas extremas del aire. Las paredes de su casa no estaban en contacto con el aire a menos 10 grados Celsius, sino con el suelo fresco pero no helado, lo que reducía radicalmente la pérdida de calor, dejando la casa envuelta en cierto modo por la tierra misma. El último y quizás más importante secreto de la supervivencia en invierno no residía en la tecnología, sino en la organización social. Sobrevivir solo era prácticamente imposible, y el calor de la comunidad, tanto en sentido literal como figurado, era el recurso de calefacción más potente. En los periodos más fríos del invierno, los campesinos practicaban lo que se podría llamar calefacción colectiva. Varias familias, especialmente aquellas con niños pequeños o ancianos solos, se reunían a menudo por las tardes e incluso durante la noche en la choza más espaciosa o cálida, y en lugar de quemar madera preciosa en 3 o 4 hogares, mantenían el fuego encendido en uno solo. La física de este método es simple. Cada cuerpo humano genera en reposo unos 100 vatios de calor.
por lo que si reúnes a 15 o 20 personas en una pequeña choza, obtienes entre 1,5 y 2 kilovatios de calor vivo, lo cual junto con el calor de un único hogar era suficiente para mantener la habitación a una temperatura soportable. La gente se calentaba literalmente unos a otros, y estas veladas no eran solo una forma de mantenerse calientes, sino también un ritual social esencial que fortalecía los lazos comunitarios y ahuyentaba el miedo y la tristeza de las largas noches oscuras. La historia de cómo los campesinos medievales ingleses calentaban sus casas no es una historia de frío y miseria, es un himno al ingenio humano, a la resistencia y a una profunda conexión con la naturaleza. Sin acceso a la tecnología, transformaron sus casas en organismos vivos y sus métodos constituían un ecosistema holístico en el que cada elemento, arcilla, paja, estiércol, animales y humanos trabajaban en perfecta armonía para lograr un objetivo: sobrevivir y conservar el calor. Quizás en sus trucos olvidados no solo resida la clave para entender el pasado, sino también una lección importante para nuestro futuro. Y esperamos que este viaje haya sido impresionante para ustedes. Pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal Sobreviviendo al Pasado y dando like al video. Nos vemos en las sombras del pasado. Nota: la información proporcionada en este video se basa en fuentes históricas y arqueológicas, y las interpretaciones son teorías basadas en los datos disponibles. Y después de la cena, la mayoría de los habitantes del castillo se iban a la cama casi de inmediato, porque no había nada que hacer en la oscuridad y el frío. Las largas noches de invierno se extendían en oscuridad y frío, y la gente pasaba 10 o 12 horas en sus camas, que era el único lugar cálido y seguro. Lo que vemos en los retratos como moda, a menudo no era moda, sino una necesidad funcional. La ropa de invierno era la principal línea de defensa, y el principio clave era el sistema de capas, el look cebolla. Directamente sobre el cuerpo se llevaba ropa interior de lino y encima una o varias túnicas o vestidos de lana. La lana era el material aislante de la Edad Media, pues calienta incluso cuando se moja. Las damas y caballeros nobles llevaban vestidos de lana fina y suave, a menudo forrados con piel, mientras que los sirvientes sencillos y guerreros llevaban lana basta sin teñir, pero el principio seguía siendo el mismo. La supervivencia dependía también de las provisiones. En invierno, prácticamente no había productos frescos, y la vida dependía de lo que se había cosechado y conservado en verano y otoño. En otoño tenía lugar la matanza masiva del ganado, pues era demasiado caro alimentar a un gran rebaño durante el invierno, y la mayor parte de la carne se conservaba mediante salazón o ahumado. La carne salada se volvía dura como la piedra y debía remojarse durante horas antes de consumirse, y el pescado también se salaba y secaba. La única fuente de vitaminas era el chucrut. El repollo fermentado podía almacenarse todo el invierno y proporcionaba la vital vitamina C que protegía a la gente del escorbuto. Los cereales eran la base de todo: pan, gachas y guisos espesos cocinados a menudo todo el día en el fuego proporcionaban las calorías necesarias. Las especias como la pimienta o el clavo eran increíblemente caras y a menudo solo se usaban para cubrir el sabor de la carne que ya no estaba muy fresca o estaba demasiado salada, por lo que la dieta invernal era monótona, sosa y salada. Y aunque el invierno era duro para todos, el frío no era democrático. Cómo se vivía el invierno dependía directamente del lugar en la jerarquía social. En la cima estaba el señor del castillo y su familia, que a menudo vivían en la solar, un espacio habitable privado sobre el gran salón. Era uno de los lugares más cálidos, ya que el calor subía desde abajo. Tenían su propia chimenea más pequeña, las mejores camas con dosel, ropa forrada de piel y velas de cera de abeja. En el extremo inferior de la jerarquía estaban los simples sirvientes, mozos de cuadra y soldados,
cuya vida era la más dura. Muchos sirvientes dormían en el suelo de paja del gran salón después de que el fuego de la chimenea se hubiera extinguido, siendo su única fuente de calor ellos mismos y la cercanía a otros cuerpos. Su ropa era de la lana más vasta y su comida simples gachas. El castillo en invierno era una pirámide clara. Arriba estaba relativamente caliente y luminoso. Abajo reinaban el frío, la oscuridad y el duro trabajo. Vemos entonces que la realidad del invierno medieval en un castillo estaba lejos de las imágenes de cuento de hadas. No era romántico, sino una prueba despiadada de resistencia. Piedra fría, corrientes constantes, humo, oscuridad y comida monótona. Esa era la verdadera cara de esta era. Soluciones geniales como la cama con dosel o el uso de tapices no eran un capricho, sino una necesidad vital. Y toda la estructura de la vida cotidiana estaba subordinada a un único objetivo: conservar el precioso calor. Una lucha diaria que formó no solo los hábitos, sino también el carácter del hombre medieval. Esperamos que este viaje haya sido revelador para ti. Apóyanos suscribiéndote a Sobreviviendo al Pasado y dando me gusta a este video. Nos vemos en las sombras del pasado.